En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y que siempre me acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Iniciamos la enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bendiciones de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes hoy en este día. Un gusto de parte de un servidor el poder seguir compartiendo estas enseñanzas de las cuales yo he recibido, ¿sí? Un gusto, reitero nuevamente, el poder seguir con ustedes compartiendo estas enseñanzas para glorificación de Dios nuestro Señor. Hoy quiero hablar de un tema sencillo. Hoy quiero hablar con respecto a un tema, una exhortación, ¿sí? Sencilla, ¿sí? Algo bien sencillo, que es principalmente de los hermanos separados. Sabemos la finalidad de mi canal, que es en dos sentidos, ¿sí? Que nosotros como católicos, como fieles cristianos católicos, nos sigamos reforzando en cuanto a nuestra doctrina, ¿sí? Pero también una parte importante es saber cómo defendernos de los ataques de los hermanos separados o de los protestantes, ¿sí? Así en ese sentido literal, esa es la finalidad del canal. Quiero nada más hablar con respecto a la palabra cristiano, ¿sí? Así como lo escucharon, de la palabra cristiano. ¿Por qué? Porque sabemos o se sabe que ese título lo acreditan o se lo achacaron los hermanos separados que nacieron hace 200 años, ¿sí? Ellos dicen que son cristianos, ¿sí? Aquí debemos de entender y partir de algo esencial, ¿sí? De algo esencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra cristiano primero debemos de entender qué quiere decir, primero, ¿sí? Y la palabra cristiano viene a ser querer ser como Cristo. Eso es en sí lo que significa la palabra cristiano. Ahora, en otro sentido estricto, los primeros cristianos que fueron perseguidos por celebrar la cena del Señor 300 años, fueron los cristianos, óiganlo bien, los cristianos que aceptaron la tradición, la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo dejó, en sus apóstoles, ¿sí? Esos sí fueron los primeros cristianos y ese fue el título que se les dio principalmente. Cristiano también en otro sentido es que venimos de Cristo, por eso somos cristianos en ese sentido, pero es un cristianismo general, global. No es de que ciertas denominaciones protestantes puedan achacarse ese título de cristianos, no, ¿sí? Para que ustedes como católicos, ustedes no se dejen llevar por decir, es que el hermano es cristiano. No, todos somos cristianos, a excepción, óiganlo bien, de los mormones y de los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque tanto el testigo de Jehová como el mormón, al no reconocer a Dios o a Jesucristo nuestro Señor en segunda persona, no se les puede denominar a estos grupos como cristianos, ¿sí? En teoría serían esas dos denominaciones. Ahora, tristemente, con las Sagradas Escrituras, aquí como siempre les hablo yo con la palabra de Dios por delante, tristemente es vergonzoso y triste a la vez que estos hermanos que se suelen llamar cristianos se han convertido lamentablemente en unos anticristos. Y no lo digo yo,
¿Por qué? Porque yo no escribí las Sagradas Escrituras, ¿sí? Lo dice el apóstol San Juan, pero también San Pablo en otro texto lo vamos a ver. Quise tomar yo 2 textos bíblicos nada más para dar respuesta a este título de cristianos, ¿sí? Que creo que es suficiente para que nosotros tengamos el conocimiento y podamos dar una argumentación clara, sencilla, ¿sí? Ante algo tan sencillo, pero que tal vez nosotros debemos aclarar, ¿sí? Debemos aclarar de quitar eso de su mente que se llaman ellos cristianos. Primera de Juan 2, 18 al 19, y voy a dar lectura. ¿Qué ha pasado con esas personas que se dicen cristianos? Hijitos míos, esta es la última hora o edad del mundo, y así como habéis oído que vienen anticristo, así ahora muchos se han hecho anticristos, por donde echamos de ver que ya es la última hora. Palabra de Dios, ¿sí? Las iglesias protestantes nacieron hace 200 años, hacia acá más o menos. Yo sé que, o sea, porque podemos hablar del protestantismo histórico, que eso nació con Martín Lutero, ¿sí? Los luteranos, los calvinistas, presbiterianos, por nombrar algunos, eso es el protestantismo histórico. Pero esto que estoy hablando yo es hablar de las sectas, ¿sí? Hablar de las sectas. Y voy a definirlo por qué sectas. Sabemos que la Iglesia Católica es el tronco originario. Y se llaman sectas porque la palabra sectas viene de sector. O sea que un sector se separó del tronco originario. El tronco originario es la Iglesia Católica. Por eso es que se les llama sectarios, ¿sí? O sectas. Por esa razón. Entonces aquí San Juan vemos claramente que se llaman anticristos, ¿sí? Porque salieron de entre nosotros, de entre nosotros. Entonces, aquella persona que se ha salido de la iglesia, ¿sí? No es porque haya conocido la verdad en otra iglesia, no. Se ha convertido en un anticristo, aquí según San Juan, pero también, en otro sentido, ha pecado de apostasía, que es renunciar de la fe. De la única fe que habla San Pablo, Efesios 4:5, una sola fe, un solo Señor y un solo bautismo, ¿sí? Entonces, ese título de cristianos no es acreditado a estos hermanos que han salido, ¿sí? Ahora, Gálatas capítulo 1, verso 6 en adelante, para poder darle sustentabilidad a esto del título de cristianos. Gálatas 1, versículo 6. Me maravillo como así, tan de ligero, abandonáis al que os llamó a la gracia de Jesucristo para seguir otro evangelio, ¿sí? Para seguir otro evangelio. No es de que hay otro evangelio, no es de que hay otro evangelio. Aquí en las Sagradas Escrituras, en una Biblia católica de 73 libros, encontramos la revelación y salvación a la vez, ¿sí? Entonces, por eso es que ellos no pueden llamarse cristianos, y no porque yo lo diga, sino que aquí fue claro primero San Juan y después San Pablo, ¿sí? Ese título de cristianos no es permitido en una persona que ha decidido, que ha renunciado salir del tronco originario, que es la Iglesia Católica. Espero que esta enseñanza corta, breve, clara, sencilla, argumentada con las Sagradas Escrituras haya sido de tu interés, que realmente nos esforcemos por seguir preparándonos, esforzándonos, tratar de ser mejores personas, pero también hacer un esfuerzo por aprender y conocer las demás doctrinas. Y que el Señor nos siga bendiciendo a todos hoy, en esta tarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.